Hola mi gente bella, mi gente hermosa, ¿cómo estás? Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot. Gracias por tus mensajes de que me mejore, ya la garganta la tengo mucho mejor. Gracias a todos ustedes, a sus buenas energías. Gracias a Dios Padre. Aquí estamos mi gente bella, aquí tu amiga Jenny te saluda, te bendice, te agradece tu presencia, tus hermosas energías, esa constancia, ese estar aquí, esos momenticos de vida que compartimos, valen realmente más que el oro, mucho más que el oro, mi gente hermosa. Vamos a hablar hoy sobre un tema bastante potente, bastante fuerte, bonito, interesante. Vamos a hablar, lo he llamado así, los vectores del salto cuántico de esta humanidad. Hermanos, hermanas, de camino, de vida, de momentum. La humanidad estamos atravesando, disculpa, la humanidad estamos atravesando por un momento realmente único en toda nuestra historia. No es solamente una parte del planeta, una región, no, mi gente, esto es a nivel global. Muchos lo percibimos o lo perciben como un caos, otros como una incertidumbre, pero detrás de cada sacudida se esconde un patrón. Los vectores del mundo se están alineando para un salto cuántico evolutivo. No hablamos de un simple cambio de era, ni de una moda espiritual, ni mucho menos. Lo que está ocurriendo es la convergencia de múltiples fuerzas científicas, sociales, energéticas y cósmicas que apuntan a un mismo destino, el despertar colectivo de nuestra especie. Estamos siendo llamados a dejar atrás lo viejo para dar un paso hacia lo nuevo, hacia una conciencia que nos reconozca como parte indivisible de la hermosa creación. Hoy quiero guiarte por este mapa donde veremos cómo cada vector, cada dirección de la historia nos empuja hacia ese salto que ya no puede detenerse. Los vectores como fuerza de dirección, mi gente. Un vector es energía en movimiento, con rumbo definido. La humanidad está formada por incontables vectores. El vector de la ciencia y la tecnología, que amplía lo posible, que intenta de darle, como decir, contexto a lo que sucede. El vector de la sociedad y la política, que rompe las estructuras caducadas. El vector espiritual y energético, que despierta memorias olvidadas. Y el vector cósmico, que nos recuerda que no somos un accidente en el universo. Cada uno de estos vectores podría dispersarnos, pero hoy ocurre algo inédito. Todos comienzan a alinearse en la misma dirección. Así es, mi gente bella. Fíjate algo, en el vector científico y tecnológico, ¿qué está pasando? En las últimas décadas, la ciencia ha descubierto principios que confirman lo que los sabios antiguos ya tenían claro. Que la materia no es sólida, sino vibración, que la conciencia afecta la realidad, que somos energía en interacción constante con el universo. La inteligencia artificial, la exploración espacial, la física cuántica y la neurociencia nos muestran que el ser humano tiene un potencial mucho mayor del que jamás pudimos imaginarnos. La ciencia está cruzando el umbral hacia el misterio y el misterio está respondiendo con claridad. Lo que antes parecía fantasía resulta que es la realidad, y lo que nos han vendido como realidad resulta que fue la real fantasía. Así es, mi gente. El vector social, el vector político, el mundo entero se encuentra claramente en convulsión, gobiernos que se caen, sistemas que se agrietan, movimientos que reclaman justicia, igualdad y libertad. El planeta se sacude y lo viejo se resiste a morir. Puede parecer desorden, pero en realidad es el proceso natural de una metamorfosis. Así como antes de un amanecer, la noche es más oscura, la humanidad atraviesa ahora esa hora crítica donde lo caduco se derrumba para dar paso a lo nuevo, a lo lumínico, a lo hermoso, a lo claro. Tenemos el vector espiritual y energético, mi gente. Cada día más personas despiertan a preguntas esenciales. ¿Quién soy realmente? ¿Por qué estoy aquí?
¿Cuál es el propósito de mi alma? Mi gente bella, las sincronicidades, los sueños reveladores, las alineaciones planetarias y las intensas oleadas de energía que llegan desde el cosmos están activando en millones de seres humanos una memoria profunda. Es la certeza de que nuestra vida no es un accidente, sino parte de un plan mayor. No estamos aquí por casualidad, mi gente, en lo absoluto. Y yo creo que nuestra comunidad, este canal, está completamente claro de eso. No somos un accidente, no estamos aquí por equivocación, error. No, señor, esto forma parte de un plan mayor. Formamos parte de un plan muy inteligente, muy inteligente. Fíjate los eclipses, las tormentas solares, los portales energéticos, nada de eso es casualidad. Son campanas cósmicas que nos llaman a recordar quiénes somos realmente. Tenemos el vector cósmico y universal. La Tierra nunca ha estado aislada. Cada movimiento estelar, cada giro planetario, cada ciclo cósmico forma parte de un diseño mucho más amplio. Antiguas culturas hablaban de eras, de soles, de transiciones. Hoy la humanidad se encuentra en una encrucijada cósmica. Dejar atrás la era de la separación y entrar en la era de la integración. El universo entero nos acompaña en este tránsito. No estamos solos, seres de luz. Memorias estelares y guías invisibles sostienen nuestro hermoso proceso. Y muchos de los que estamos acá en este momento somos parte de esos guías que ayudan a evolucionar, que dan la mano a los hermanos para que podamos despertar todos juntos en unión. Esto es una belleza, mi gente bella, es una realmente belleza. También tenemos el verdadero significado del salto cuántico, que para muchas personas ya lo que es la palabra, fíjate lo que era la física cuántica hace 10, 15 años, era como hablar de un perro azul, ¿no? Es como que, ay, ¿qué es eso, no? Pero hoy día muchas personas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, ya entienden y saben de física cuántica, entienden algo, por lo menos lo han escuchado, algo te dicen, algo, he oído que más o menos es esto, más o menos creo que es esto, he escuchado algo, se escucha. El salto cuántico no es un instante mágico, mi gente, donde todo se transforma de golpe, sí, boom, no, eso parece ser botella, no señor, es un proceso evolutivo, irreversible que cambia nuestra forma de percibirnos. Pasamos de vernos como individuos aislados a reconocernos como células de un mismo organismo vivo. De habitar en el miedo pasamos a vibrar en amor. De competir pasamos a cooperar. Es la metamorfosis de la oruga en mariposa. Un punto de no retorno hacia una nueva forma de existencia, más lumínica, más expandida, donde el amor realmente brilla en todo su esplendor. El rol de cada uno de nosotros en este proceso. Este salto no se dará por decreto externo, ni por la acción de unos pocos, ni porque salga alguien por allí diciendo, es el momento. No, señor. Cada alma encarnada en este tiempo eligió estar aquí porque tiene un papel que desempeñar. Tú, yo, todos, a tu vecino, tu hermano, tu hijo, tu esposo, tu padre, tu madre, todos, absolutamente todos, hasta ese personaje que te molesta en la oficina, esa vecina que, todos, absolutamente todos, tenemos un papel que desempeñar. No se trata de esperar que el mundo cambie, se trata de ser parte activa de ese cambio. Cada pensamiento que elevamos, cada acto de bondad, cada semilla de conciencia que plantamos contribuye al gran campo colectivo. El salto cuántico de la humanidad comienza en el salto cuántico de cada corazón. Querida alma, lo que vivimos no es el fin, es el principio. Los vectores de la ciencia, la sociedad, la espiritualidad y el cosmos ya se han alineado y todos apuntan hacia un mismo destino, el despertar de la humanidad. Sí, habrá resistencia, sí, habrá caos, pero recuerda, el caos no destruye, el caos prepara. La oscuridad no acaba, la oscuridad anuncia la llegada de la luz. Fíjate qué bello. La oscuridad anuncia la llegada de la luz. Estamos en la antesala de un amanecer colectivo que transformará para siempre la manera en que entendemos la vida. ¿Y tú?
que escuchas estas palabras, eres parte esencial y activa de este amanecer. Porque el salto cuántico no vendrá de afuera, el salto cuántico eres tú, soy yo, somos todos, repito, y juntos, como una humanidad unificada, estamos a punto de desplegar nuestras alas y volar hacia la nueva era. Mi gente bella, mi gente hermosa, gracias por compartir conmigo este instante, esta información. Espero que te haya gustado, espero que saques lo mejor de ella, que la compartas, que la escuches cuantas veces quieras. Juntos en el despertar, en la evolución, en este bendito momento de transformación. Qué alegría me da, qué felicidad me da que estemos juntos en esto, viviendo esto. Me siento orgullosa de todos nosotros, almas fuertes, almas grandes, almas nobles, almas que decidimos en algún momento venir para hacer esto posible. Te quiero mucho, te mi gallina y el tarot te bendice, te abraza y hasta la próxima. Un besito.